buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga, así me gusta, con ánimo. Hermosa la administración, ¿verdad? Son las cosas que el Señor hace. Son las cosas que podemos conseguir cuando estamos en la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta administración, Señor, por tener ese contacto, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acceder, Señor, con libertad en tu presencia, Señor. Gracias porque tú preparas todas las cosas, Señor, servidas, Padre, en nuestra mesa a favor nuestro, Padre. Por eso te bendecimos, te exaltamos en esta mañana y te glorificamos. Exaltamos tu nombre. Declaramos que tú eres nuestro Redentor, nuestro sustentador, el que nos levanta, el que nos guía y nos lleva enfrente. Eres tú nuestro guardador y nuestro sustento. Amén. Padre, te pedimos que guíes, Señor, mis palabras. Guíes mis palabras, Señor, para que el mensaje, Señor, que está preparado para hoy, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y para que tú seas glorificado esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre... Voy a colocarle así solamente para dar la introducción. Sobre un artículo, sobre un objeto que es muy conocido, muy popular entre nosotros y lo hemos visto muchas veces. Yo quiero... Esta mañana va a ser una mañana como de preguntas, de dinámica. Gloria a Dios. ¿Qué imagen es esa? La cruz, ¿verdad? Cuando usted va en el día a día, usted se consigue esa imagen en diferentes lugares. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué palabra o qué pensamiento de primera mano llega a tu cabeza sobre cuando usted ve esa imagen? ¿Qué es lo primero que llega? Jesucristo. ¿Qué otra imagen? ¿O qué otro pensamiento? Pecado, muy importante. Jesucristo, pecado, ¿qué otra palabra? Hay muchas. ¿Hoy? Sacrificio, muerte, amor, salvación. Todas esas palabras son correctas. Todo eso representa la cruz. Yo me imagino que usted ha visto este logo en casi todos lados, o este logo es muy conocido por todos. Ustedes saben cuál es ese logo, ¿verdad? ¿Se les viene a la memoria? La Cruz Roja. Ese es el logo de la Cruz Roja. Ese es un logo de la Cruz Roja que también tiene el símbolo de la cruz, como muchos otros. Hay escuelas, hay iglesias, hay institutos, hay muchas cosas, hay farmacias que tienen el logo de la cruz. Pero cuando usted ve ese logo, ¿qué es lo primero que usted piensa? En rescate, en sanidad, en salvación. Y es simplemente la misma cruz, otros colores. En auxilio, muy buena esa palabra. Y todas esas palabras son muy buenas porque eso es lo que usted tiene aquí en su corazón. ¿Oyó? Eso es lo que usted tiene en su corazón. Así que bueno, la cruz es algo muy importante. La cruz es algo que representa directamente nuestra fe y nos representa como cristianos. La cruz nos representa como cristianos. Y en la Biblia también los apóstoles se encargaron de hablar sobre la cruz. Pero hoy, esta mañana, yo quiero hablar sobre lo que decía Jesús sobre la cruz. Porque usted sabe que Jesús también habló de la cruz. Y ojo, habló de la cruz en vida. No habló de la cruz después de morir en la cruz, sino habló de la cruz en vida. Y él dio una representación para la cruz.
Esa es la representación que yo veo. No todos queremos entender. Por lo cual, bueno, en este mensaje yo le digo que primeramente yo fui ministrado grandemente con esta palabra. Y yo sé que en esta mañana todos vamos a ser ministrados por ella. Mensaje principal, Lucas capítulo 9, versículo 23. Me dicen cuando ya lo tengan. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué representaba la cruz en aquella época? ¿Qué representaba la cruz en aquel momento cuando Jesús estaba en medio nuestro, por decirlo así, o en vida? ¿Qué representaba la cruz? La cruz no representaba la victoria que hoy vemos. La cruz no representaba el júbilo que hoy vemos. En aquel momento, cuando Jesús habló sobre la cruz, la cruz no representaba el gozo que hoy tenemos. O sea, yo quiero decirle que usted está correcto. Hoy sí, hoy tenemos victoria, hoy tenemos gozo, hoy tenemos júbilo. Pero en aquel momento la cruz no representaba eso. Y Jesús habló de la cruz en aquel momento para nosotros y le dio una connotación espiritual a la cruz. Porque la cruz representaba, ¿qué representaba la cruz? Representaba el terror de todos los judíos en aquel momento, o el terror de todas las personas que sean contrarias a cualquier imperio que estaba en aquella época, porque la cruz no era solamente de los romanos. Yo quiero que ustedes sepan, la cruz, el sacrificio de la cruz era aplicado por la mayoría de los imperios que estaban en aquel momento, algunas con sus variantes, pero en síntesis era lo mismo. Y era una pena de muerte. Es decir, que usted no llegaba a la cruz de la noche a la mañana. Usted pasaba por un proceso, un delito, un juzgado, un tribunal, una sentencia. Y para la sentencia máxima, lo que sería en tiempo un poco más moderno, la silla eléctrica o lo que sería el fusilamiento, en aquel momento era la cruz. Entonces la cruz no representaba nada de eso, ni representaba la alegría. Mas sin embargo Jesús nos habló de una cruz sabiendo que Él iba a morir en una cruz. ¿Usted está entendiendo? Jesús habló de una cruz sabiendo que Él iba a morir por la cruz y sabiendo lo que se iba a convertir esa cruz después. Entonces nosotros vemos de que la cruz es importante. La cruz es importante. Pero le digo una cosa, no es tan importante. Más adelante le voy a explicar por qué no es tan importante. Mas sin embargo ahorita es importante. Entonces Jesús buscó algo que representaba nuestro temor o el temor de la población en aquel momento y lo identificó con Él, porque Él sabía que Él iba a morir en la cruz. Y dijo, y decía a todos. ¿A quiénes le decía? A todos. No le decía a sus discípulos, no le decía a sus amigos, no le decía a sus familiares, no le decía a sus personas allegadas, no, le decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, yo le pregunto, ¿aquí hay alguno que quiera ser seguidor de Cristo? Bienvenido, usted de los míos, como decimos coloquialmente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros estudiamos ese versículo, ahí nosotros vamos a sacar tres aspectos de ese versículo. La primera parte, le decía a todos, una condición general. Es decir, que quiero decirle a usted, mi hermana, que usted tiene una cruz.
Hoy en día usted tiene su cruz. O sea, Cristo murió en la cruz, pero también Cristo nos está enseñando. Oh, mira, aquí todos tenemos una cruz. Todos tenemos una cruz, le decía a todos. Y ese versículo tiene una condición, es condicionante. ¿Qué significa eso? Que si usted quiere seguir a Cristo, primero usted tiene que saber que tiene una cruz y tiene que cargar esa cruz. Primero, usted no puede seguir a Cristo si no tiene cruz, o si usted cree que no tiene una cruz. Y es condicionante, o sea, Jesús lo enseña de esa forma. Tome su cruz cada día y sígame. La segunda palabra es niéguese a sí mismo. Yo le quiero decir una cosa. Esto es como una comparación. Cuando las personas los historiadores, hacen estudios sobre la crucifixión de Jesús, ellos decían que en aquella época habían varios tipos de cruces. Mas sin embargo se determinó que la cruz en la que fue crucificado Jesús es la que nosotros conocemos, porque le fue colocado un nombre encima en la cruz. Entonces, como él tuvo espacio para colocarle ese nombre, se presume que era la cruz que nosotros conocemos. Y esa cruz tenía un nombre, que era, en teoría, vamos a decir, la penalidad que había cometido esa persona. Y nuestra cruz tiene un nombre. Tu cruz tiene un nombre. Y ese nombre de esa cruz se llama niéguese a sí mismo. Entonces usted ya sabe dos cosas. Una, tenemos una cruz. La segunda cosa que sabemos es que esa cruz se llama niéguese a sí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Es tremendo porque para poder seguir a Cristo, uno tiene que primero negarse a sí mismo. Cada día, ¿por qué? ¿Por qué lo dice cada día? Si sobreentiende que Él fue crucificado una vez. Yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué cada día si Él fue crucificado una vez? Pero esa cruz que Él está hablando no es terrenal, es una cruz espiritual. Y nosotros sabemos que cada día nosotros tenemos que ir mermando. Y es un proceso de cada día. Y que Jesús lo haya dicho en ese versículo significa que Él sabe que tu proceso es de cada día. Él no necesitó cada día, Él necesitó un solo sacrificio y ya. Pero tú necesitas cada día y Él lo sabe. Porque Él se refiere a esa cruz espiritual. Hoy yo voy a hablar sobre la cruz del hombre, específicamente. Mateo 10:38, Mateo 10, por favor. Okay. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Significa de plano lo siguiente: si usted quiere seguir el camino de Jesús, si usted quiere llevar una vida en Cristo, usted tiene que reconocer de que esto es necesario. Esto es necesario. No puede haber un camino en Cristo Jesús sin pasar por aquí. Porque es un condicionante específico. Otra cosa que nos enseña Jesús sobre esa cruz, en ese mismo versículo, aquí lo coloqué. Tome su cruz. Significa que esa cruz, ¿de quién es? ¿De quién es esa cruz? Es mía. Y de nadie más. Es mía.
Y usted sabe que leyendo datos históricos, uno vio muchos videos sobre la crucifixión de Jesús donde aparecía esa cruz gigantesca. Y ellos decían que es mentira porque cuando una persona era sentenciada a morir en la cruz, uno de los procesos, vamos a decir, proceso de la crucifixión era obligatoriamente cargar su propia cruz. Entonces a la persona no le iban a colocar una cruz pesada, sí, pero no le iban a colocar una cruz que no viniera acorde con sus dimensiones físicas, ¿me entiendes? Entonces esa cruz era para esa persona. Igualmente nosotros, Jesús nos está diciendo que cada quien tenemos una cruz. El pastor, ¿puede acercarse un poco, pastor? Voy a hacer un ejemplo con usted mismo, pues. El pastor tiene un tamaño muy distinto al mío. Y la cruz que él tiene, evidentemente tiene que tener otro tamaño. Evidentemente tiene que tener otro tamaño. Mi esposa, ella tiene su cruz y la cruz de ella evidentemente tiene otro tamaño. Y la responsabilidad es que cada quien cargue su propia cruz. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado, porque es un proceso personal. Pero si yo le digo a él, pastor, cargue mi cruz, cargue mi cruz, cargue mi cruz, es un proceso personal. Y si no es el pastor, es el hermano, ¿entiendes? Si él carga mi cruz, ¿qué sucede? Si él llega a cargar mi cruz, una manguangua, porque no es la cruz que él debe llevar. Entonces, si él carga mi cruz, él va a tener mi cruz más su cruz. Y si yo cargo la de él, va a ser igual. Y los dos corremos riesgo de morir. Porque no es la cruz correcta, pues. Entonces nosotros tenemos que saber que cada quien tiene su cruz y tú vas a ir caminando conforme a lo que pueda llevar el peso de esa cruz. Y ahorita voy a explicar un poco más de eso, pero la cruz es personal. Ahora, ¿qué pasa? Usted dice, no, pero es que Jesús tampoco pudo cargar la cruz. Correcto, Jesús tampoco pudo cargar la cruz, y es verdad, y fue ayudado por una persona que escogió un soldado. No fue yo me preparé para cargar la cruz de Jesús, no. Y la persona que quería cargar esa cruz tampoco la quería cargar, porque ¿quién quiere cargar una cruz? Nadie quiere cargar una cruz. Solamente tiene que ser un proceso personal que usted diga, yo voy a llevar esta cruz porque yo sé en el Dios que yo creo. Entonces Jesús fue ayudado a cargar su cruz, pero ¿para dónde fue ayudado? Entonces, si yo le digo al pastor, carga mi cruz, lo único que puede hacer el pastor es ¿qué? Crucificarme. ¿Por qué? Porque para eso es la cruz. La cruz sirve para ello. Entonces, vamos con la primera pregunta. No, tranquilo, puede volver a tu siesta. ¿Qué es la cruz del hombre? Vamos con esa primera. ¿Qué es la cruz del hombre? O la cruz de las personas, ¿qué es?
Usted sabe que mucha gente confunde la cruz con los problemas. Usted sabe que mucha gente dice, ese hermano mío que tengo es la cruz que me tocó vivir. Ese papá que yo tengo es la cruz que me tocó vivir. Y eso no es tu cruz. Exactamente, cada quien que cargue con su cruz. Tu cruz son todas nuestras actitudes o cualidades que nos separan de la imagen de Cristo. Es decir, yo voy a hablar mi caso personal. Nombre de la cruz, niéguese a sí mismo. Apellido, egoísmo, rabia, ira, contenciones. Cada quien sabe, porque si usted le pide al Espíritu Santo, usted sabe qué son las cosas que te separan de la imagen de Cristo. ¿Qué te separa de la imagen de Cristo? Eso necesita de la cruz. Y eso es la cruz. La cruz no puede ser nunca un familiar. La cruz nunca puede ser una persona externa, o la cruz no puede ser algo externo. La cruz siempre son cosas internas que representan tu interior. Por eso te separa. Para los problemas y las cargas, Jesús nos enseña: ven a mí los cargados y trabajados. Pero esa carga que Él te va a quitar no es la cruz. Pero si tú crees que tú vas a andar muchos kilómetros con esa cruz, tampoco vas a poder. Porque el anhelo de Dios no es que usted cargue con esa cruz, sino hasta donde usted debe cargar. Hago una segunda pregunta. ¿Para qué sirve la cruz entonces? ¿Para qué fue inventada? Estamos hablando de la cruz del hombre, ¿no? ¿Para qué fue inventado en aquella época cuando Jesús estaba hablando? ¿Para qué fue inventado la cruz? Para dar pena de muerte. La cruz significa morir a nuestras iniquidades para luego resucitar con Cristo Jesús. Es un proceso que pertenece a la renovación de nuestra mente y nuestra vida en general. Morir en Cristo es para resucitar en Cristo. Por supuesto, porque ya murió. Aquello murió. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando nosotros vemos Jesús, le dictaron orden, lo azotaron, le colocaron su cruz, caminó y fue derechito al Calvario. Pero Él dice: el que quiera venir en pos de mí. Yo le pregunto a ¿usted quiere ir para el Calvario? Porque Él dijo: el que quiera venir en pos de mí. ¿Para dónde en pos de mí? Y a veces decimos: no, porque la vida con Cristo es resucitada, pero primero tiene que pasar por un Calvario. La vida en Cristo glorificada, porque Dios se glorificó en Él, pero primero tuvo que haber pasado por el Calvario. Y yo le voy a decir una cosa a usted. ¿Usted sabe por qué Cristo murió en la cruz? ¿Usted ha preguntado eso? No era para sanar a las personas, porque Él sanaba a las personas antes de morir en la cruz. No era para tener autoridad y sentarse a la diestra de Dios, porque Él ya estaba en la diestra de Dios. Él no necesitaba, para estar en la presencia de Dios, Él no necesitaba morir en la cruz. ¿Para qué Él murió en la cruz? Exactamente. Para salvar nuestra vida de los pecados, porque el pecado era lo que nos separaba. Y Él dijo: por medio de esa cruz
yo voy a acercar a las personas a la presencia de Dios para que puedan superar el pecado. No era para sanar, no era para libertar, me refiero que necesitaba pasar por la cruz para sanar. No, Él ya sanaba, Él ya reprendía demonios en vida, ahí no había ningún problema. Pero toda nuestra vida, nuestra generación hasta ahorita y los días postreros necesitaban de esa cruz para erradicar el pecado en cada uno de nosotros cuando tenemos una renovación en nuestra mente y nosotros aceptar ser crucificados juntamente con Él. Otra cosa, para dar ese ejemplo, porque déjame decirle que ni Cristo quería ser crucificado, ni Cristo. Él dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Ni Él quería ser crucificado. Nadie quiere ser crucificado. Él sabe que tú no quieres ser crucificado, que yo no quiero ser crucificado. Él lo conoce. Pero lo único que puede hacer Él es darnos el ejemplo. Que Él dijo: Padre, no se haga en mí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y para eso está plasmado, para eso está escrito. Entonces, sabemos que la cruz representa todas nuestras actitudes, lo voy a repetir aquí, todas nuestras actitudes y cualidades que nos separan de la imagen de Cristo. Sabemos que la cruz sirve para morir a nosotros mismos, morir a nuestros pensamientos carnales. Y también sabemos que el camino que debemos seguir con la cruz es justamente el proceso de crucifixión. Justamente el proceso de crucifixión. Ya Jorge fue crucificado. Ya Jorge fue crucificado, ya. Ahora yo pregunto: ¿de qué sirve la cruz en un Cristo resucitado? ¿Se ha preguntado eso? ¿De qué sirve una cruz en un Cristo que ya resucitó? Nada. Ya Jesús no hace nada con esa cruz en donde él fue crucificado. Por eso yo pregunto, me pregunto en primera persona: ¿de qué sirve esa cruz de Jorge cuando ya Jorge fue crucificado? Ya de nada. Eso cumple una función, que es llevarnos a ese proceso del Calvario y morir en Cristo Jesús. Y ahora nosotros estamos resucitados con Cristo Jesús. Eso representa a todas las personas que aceptamos a nuestro Señor, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que cuando se hace el acto del bautismo, ¿me entiendes? Uno le enseña que uno muere para el mundo, para nacer o resucitar en Cristo. Yo le quiero decir una cosa: Dios no te quiere salvar de la crucifixión. Sí, nosotros a veces creemos de que Cristo quiere agarrar nuestra cruz y cargar con la cruz, y no, ni Él va a cargar con la cruz. Él va a agarrar, termina de crucificarte, porque Jesús no trabaja con personas muertas, sino con personas resucitadas. Entonces Él quiere resucitar tu vida, no salvarte de la muerte. Señor, sálvame de la muerte, porque yo todavía, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo quiero esto y yo quiero lo otro. Él no te va a salvar de ahí. Él va a esperar que tú te mueras, porque Él necesita que tú te mueras para resucitarte, así como Él también murió y resucitó. Gálatas 2:20. Aquí tenemos al apóstol Pablo, que él lo entendió de una manera tan clara.
Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La representación, una persona ya es muerta, automáticamente resucita en Cristo Jesús. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahí está hablando de la persona, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, este es el apóstol hablando, y de un punto de vista sincero, sincero consigo mismo. Es la renovación, es entender, oye, hubo un Pablo que sí hizo esto, aquello, pero ya eso murió. Ahora Pablo resucitó, es otro Pablo. Bien. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. Ya lo que pasó. ¿Entiendes? Pero nosotros tenemos un arrepentimiento y un entendimiento en Dios. Entonces, pasamos y ya tenemos que saber que todas las cosas son hechas nuevas. Comenzar de nuevo, recomenzar de nuevo. Es una separación. Así tiene que ser nuestro nacimiento en Cristo Jesús. Una separación por completo. No podemos estar brincando un ratico atrás, un ratico adelante, un ratico como era antes, un ratico como sea ahora. ¿Por qué? Porque eso no es una persona que haya sido crucificada. El que es crucificado ya en esa área, por lo menos en esa área, ya tiene que haber sido crucificado. Pero si usted lo entra en un plano consciente, si usted lo dice conscientemente, usted sabe. Pero si usted no lo hace conscientemente, usted va a decir, no, aún no he sido crucificado, porque aún tengo una voluntad interna. Y repito, todos sabemos que tenemos que crucificar. Yo creo así. Yo creo que el Espíritu Santo nos habla a todos nosotros. Y a veces nosotros queremos que sea una persona de afuera, o que venga un pastor, o que venga algo para decirnos lo que nosotros sabemos, pero no queremos reconocer. Nosotros sabemos. Si nosotros oramos, Dios nos va a responder. Y nosotros sabemos qué es lo que nosotros queremos cambiar. Que tengamos temor de reconocerlo es otra cosa, pero nosotros sabemos. Entonces, todo el que se crucifica y resucita con Cristo Jesús, proceso espiritual donde nos negamos a llevar la misma vida pecaminosa que teníamos antes, y reconociendo que debemos morir para el mundo para resucitar con Cristo. También Jesús nos enseñó la otra parábola del trigo. Y el trigo lleva una acción completamente un sinónimo, que es necesario que muera para que lleve fruto. Entonces, todas las cosas que nosotros podemos conseguir como personas resucitadas son las que van a dar fruto, y el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Yo le pregunto, ¿usted quiere dar fruto? Todos tenemos que querer dar fruto. Si estamos aquí en la tierra y no queremos dar fruto, y sabemos que cuál es el impedimento de esos frutos que usted quiere tener y no los tiene. ¿Cuál es el impedimento? Pregunto yo. ¿Qué impide
esos frutos, o qué separa esos frutos de usted? ¿Qué los separa? Ah, bueno, tú sabes. Ajá. Diga, la muerte. La muerte. Yo no lo iba a decir, pero lo digo usted. La muerte. De eso separa. Usted, para poder alcanzar los frutos en Cristo Jesús, tenemos que pasar por un proceso de muerte. Inevitable. Inevitable. Y cuando nosotros entendemos que ni Cristo lo va a evitar, nos aferramos ¿a qué? ¿Usted cree que usted vino de un país a otro y no tiene que morir? Tiene que morir. Todo lo que quedó en esa frontera, allá, tiene que morir. Si no, no podemos dar fruto aquí. Todo lo que nosotros hagamos para que dé fruto tiene que pasar por un proceso de muerte. Por eso nos desanimamos, porque queremos ver los resultados a un tiempo, queremos ver los resultados rápido, queremos que nosotros observar las cosas, pero no tenemos que entender de que ese proceso de muerte depende de nosotros. Entonces, es necesario pasar por ese proceso de muerte. Amén. Y ahora yo voy a hacer una pequeña comparación. Ya comenzamos a hablar de la cruz. Ahora pasamos de la crucifixión para estar resucitados. Ya estamos resucitados. Ahora bien, en el libro de Gálatas capítulo 2 se toca un tema específico. En el capítulo general, yo le invito a que en su casa lo lean, que habla de la circuncisión. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo voy a hacer aquí una representación de lo que yo interpreto, ¿no? Gálatas capítulo 2, pero voy a hablar generalizado para Gálatas 2:7. Gálatas 2:7. Cuando los apóstoles empezaron a hacer el trabajo de evangelismo, ellos hicieron como una especie de plan. Ellos se dividieron. Ellos dijeron, bueno, Pedro, tú andas a los de la circuncisión, que representaban las personas que nacen, digo, es una comparación, una persona que nace en Cristo Jesús, en una iglesia cristiana, nace en un hogar cristiano. Los de la circuncisión, sean judíos, o la persona que nace en un hogar cristiano. Y Pablo dijo, yo me voy a enfocar en los gentiles, que son los de incircuncisión. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, ellos se dieron cuenta, mira, entonces vamos a dividirnos. Tú salvas, buscas, evangelizas a un grupo de personas y yo evangelizo a otro grupo de personas. Uno, nacidos en la iglesia. Otros, nacidos en el mundo. No son infancias iguales, no son culturas iguales. Lo que vio de pequeño el nacido en el mundo no es lo mismo que el que vio nacido en la iglesia. ¿Qué sucede? Aquí viene el capítulo donde se ve la disputa de Pablo y Pedro, pero yo no quiero hablar de ellos, sino quiero resaltarte es que el que nace, no lo voy a hablar, o sea, intentar no utilizar palabras, el que nace en la iglesia, hay veces es tan enseñado en la circuncisión, que se olvida que es por fe. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué representa la circuncisión? Normas, leyes, estructura, vestimenta, actuación, cultura, circuncisión. Bueno, esta iglesia es así, aquí hacemos así,
se ora así, tenemos una denominación así, ¿entiendes? Y todos estos patrones, voy a decir, igualmente necesarios. No voy a pensar que estoy como que hablando despectivamente, no, igualmente necesario, pero representan la circuncisión. Ahora Pablo dice, oye, estos hombres, como hace el ejemplo con Tito en ese mismo versículo, era griego, ese no sabe nada. O sea, él no nació en una iglesia, él no tuvo la misma infancia de ustedes. A ustedes los paraban temprano para ir para la iglesia, ellos nunca los paraban temprano para ir para la iglesia. No es la misma infancia. Entonces, ¿para qué yo le voy a predicar a ellos de la circuncisión si a mí lo que me interesa es que ellos sean resucitados? Por eso Pablo habla con Pedro de esa forma, porque la persona que no tiene, o la persona que no, si usted está en la calle y tómelo como una reflexión, y usted ve que con referencia a normas de hombre, no se afecte tanto por ello, no se afecte tanto por ello, pero busque que esa persona sea resucitada, resucitado en Cristo Jesús. Y para ser resucitado, primero tiene que ser y si esa persona muere para el mundo, ya lo demás es ganancia. ¿Para qué necesitamos nosotros estar peleando por un color de camisa y un color de corbata? Pero si esa persona se niega a morir, hay que ponerle la camisa y la corbata para que tú no andes desentonando a los demás. Y ahí es donde representa la circuncisión y la incircuncisión, o la circuncisión y la crucifixión. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, circuncisión es visible. La circuncisión es visible. Usted puede ver que esa persona es sometida a una normativa, leyes, etc. La crucifixión es palpable. Usted lo observa en la persona y usted se da cuenta que esa persona ya murió para el mundo. ¿Me entiende? Entonces la crucifixión es palpable. La crucifixión es palpable. La circuncisión es visible, porque la circuncisión es meramente físico y la crucifixión es espiritual. La circuncisión, voy a repetirlo, es físico. Representa todo lo que nosotros hagamos en este plano terrenal. La crucifixión es espiritual. Representa nuestra comunión y nuestra salvación con Dios y tiene carácter de vida eterna. La circuncisión queda aquí. La crucifixión trasciende a vida eterna. La circuncisión nos mantiene contentos aquí, pero la crucifixión nos reconcilia a imagen y semejanza de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿quién es más imagen de Dios? ¿El crucificado o el circuncidado? El crucificado siempre va a tener más imagen de Dios que el circuncidado, porque el que se circuncida obedece a las leyes de la carne. Usted dice, pastor, pero es que eso estábamos hablando de los judíos. No, pero es que nosotros también nos enluchamos porque si la carne todavía está a término medio, o porque si qué sé yo, tatuaje, o sea, cosas de la carne, ¿sí me entiendes? Pues, o sea, cosas banales. Pero si la persona, oye, yo lo que quiero, hijo, es que usted sea crucificado para que usted resucite en Cristo Jesús, esa persona va a tener una reconciliación genuina con Dios, una reconciliación genuina con el Señor.
Pero yo quiero que usted entienda algo. Usted no puede transmitir eso en otra persona si usted no lo vive para sí. Entonces, como usted no lo vive para sí y quiere presionar que otro lo viva, va a necesitar que esa persona se circuncide, aunque esa persona no quiera. Y ahí vienen las rabias, lastimar a las personas, hablar de forma hiriente y, en fin, una raíz de amargura. Entonces yo repito, circuncisión es visible, crucifixión es palpable. Circuncisión es física, crucifixión es espiritual. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Que para la obra de Dios las dos son necesarias predicarse. Sí, las dos son necesarias predicarse. Pero la finalidad es la resucitar en Cristo Jesús. Esa es la finalidad. Ese es el problema que ellos tuvieron en ellos. Oye, yo no tengo ningún problema que tú prediques de la circuncisión. El problema es que tú sabes de que eso tiene que morir aquí, porque tú tienes que buscar que las personas sean resucitadas con Cristo Jesús. Esa es la finalidad. Entonces no es para tener diferencia, es para entender que los dos tenemos que ser resucitados. La circuncisión es visible porque viene del hombre y la crucifixión es palpable porque viene de Dios. Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Es decir, hermano, que Cristo dispuso todo para que usted sea reconciliado por medio del sacrificio de Él en la cruz. Ahí es importante el sacrificio de Cristo en la cruz. Es importante porque usted sabe que por medio de Él usted ha sido, usted es y usted será reconciliado con el Padre. Amén. Colosenses 3, 5. Entonces, bueno, recapitulamos. Comenzamos a hablar de la cruz del hombre. Luego hablamos de la crucifixión para seguir a resucitar en Cristo. Y de último estamos hablando de la reconciliación. Haced morir pues lo terrenal. Escuche bien esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Con el 6. Ok. Por las cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, vamos a decirlo de una manera un poco más básica. Una persona que no ha aceptado a Cristo, no se le ha revelado a Cristo. No estoy hablando de estar en la iglesia o no, estoy hablando de que se le sea revelado Cristo. Tiene que luchar con esto, con lo terrenal. ¿Qué representa lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Las cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Pero ahora, dejad también, o sea, es necesario también, continúa, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Es decir, que nosotros en la primera parte morimos a lo terrenal, pero aún puede haber otra de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Del viejo hombre está hablando de la persona misma. O sea,
del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todo. Es decir, tampoco donde hay personas que nacieron en una iglesia conservadora, los que están en el mundo o los que están. Para ser todos uno mismo, tiene que haber, son personas resucitadas y reconciliadas. En el nombre poderoso de Jesús. Efesios 4:22. Hermanos, vean, el proceso de la crucifixión o de la reconciliación es un proceso que ciertamente lleva un aspecto doloroso del morir, porque es inevitable, ¿no? Es inevitable que ciertamente lleve un proceso doloroso, pero también lleva un proceso de, yo lo voy a llamar así, de autosinceridad o autosincerarse, sincerarse uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, mi hermano, que en esa cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, ahí cabe lo que es nuestra responsabilidad y lo que no es nuestra responsabilidad. Porque hay cosas que usted tiene y usted hace y usted carga, no por responsabilidad suya, sino también provienen de sus padres, sus tíos, sus abuelos, factor país, política, sociedad, etc. Entonces hay cosas que son tu responsabilidad directa y hay cosas que no son tu responsabilidad directa. Pero si nosotros nos reconciliamos, nosotros entendemos que todo eso se va en la cruz y podemos rediseñarnos, reeducarnos, y no tiene para nada que ser un proceso traumático, sino tiene que ser un proceso de autoperdón. Y esa es la palabra que yo les dejo: autoperdón. Si usted de verdad quiere morir y si usted quiere de verdad continuar al frente, dar fruto, ayudar al prójimo, hacer la obra de Dios o los planes de Dios que tenga para tu vida, también tiene que haber autoperdón. Y si usted no tiene autoperdón, aunque Cristo ya hizo todo en la cruz, usted no está pudiendo ser reconciliado. ¿Entiende? Entonces, perdónese a sí mismo y diga que todo eso cabe en la cruz del Calvario. Y ahora sí podemos decir, en cuanto a la manera pasada de vivir, el viejo Jorge, el viejo Moisés, la vieja Daireli, la vieja Romari, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados de ese viejo hombre, despojados, un acto de deshacerse de ello. Y eso lo que queremos hacer esta mañana. Yo le voy a pedir al pastor que pase adelante. El pastor ahorita va a hacer una oración. Yo quiero que usted se ponga de pie, cierre sus ojos y traiga a su mente aquella cosa que usted sabe que usted tiene que cambiar. Nosotros no estamos aquí para decirle que tú estás mal, tú eres un pecador. No, el Espíritu Santo sabe qué cosas tú tienes que cambiar y qué cosas necesitas morir. Entonces, si usted entiende que hay cosas que usted debe cambiar y usted entiende que hay cosas que debe morir, traiga eso a la memoria. ¿Solo para qué? Para que usted ore con entendimiento, ore con dirección, y también para que el pastor también ore por nosotros. Y yo le voy a pedir al pastor que haga dos oraciones específicas. Una oración va dividida en dos ideas principales. La primera oración, pastor, va a ser por el pasado de cada uno de nosotros.
esa va a ser la primera oración. Por el pasado de cada uno de nosotros. De lo que no tengamos culpa, de lo que no tengamos responsabilidad, o lo que tengamos responsabilidad, que sea del pasado, para no cargar con un peso que creemos que es cruz, pero no es cruz. ¿Están entendiendo? Y la otra oración va a ser por el presente, para que ahora sí en el presente entendamos qué es lo que nosotros tenemos que crucificar y qué vamos a crucificar en lo espiritual, y posteriormente para ser resucitado y reconciliado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta mañana preciosa, en esta mañana maravillosa, después de haber escuchado tu palabra, después de haber escuchado el mensaje que tú has dado para nuestras vidas, nosotros te presentamos todo nuestro pasado, Señor. Todo aquello que aconteció, Señor, en nuestra vida pasada, Señor. Todos nuestros recuerdos, todas nuestras memorias, Señor. Todo aquello, Padre eterno, que en algún momento, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, puesto o impuesto, Dios eterno, nosotros, Señor, fuimos martirizados, nosotros fuimos ofendidos, nosotros fuimos enseñados, Señor, nosotros fuimos, Señor, instruidos en todo aquello, Padre eterno, en lo cual, Señor, en nuestro pasado fuimos, Señor, colocados para que hiciese mal en nuestras vidas para el presente, Señor, o para nuestra vida hoy en el futuro, Señor. Padre eterno, presentamos nuestra vida, nuestra mente, nuestra memoria, Señor. Padre eterno, perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona nuestras ofensas, Señor. Todo lo que hicimos y todo lo que hicieron con nosotros en el pasado, Señor. Nosotros perdonamos, Señor, a aquellas personas, a aquellos hombres, a aquellas mujeres, Señor Jesucristo, que hicieron algún mal en nuestras vidas, Señor. Que quisieron colocar, Señor, y lastimar, Señor, nuestros corazones, Padre eterno. Y asimismo, Señor, también nosotros, Señor, te pedimos perdón por nuestro pasado, Señor, por todo lo que hicimos que no te agradó, Señor, en nuestra vida anterior, antes de conocer la verdad, que la verdad eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo colocamos allá, Señor, lo dejamos, Señor, en la cruz, Señor, para que después podamos resucitar. Señor, asimismo también te presentamos nuestra vida presente, Señor, nuestro diario vivir, Señor, nuestra comunión en estos momentos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras amistades, Señor, con nuestro entorno social, cultural, Señor Jesucristo, donde quiera que estemos, Señor, en estos momentos, Señor. Asimismo, Señor Jesucristo, te presentamos, Señor, nuestro diario caminar, Señor. Mira, Señor Jesucristo, lo que hacemos, Señor, durante el día, Señor. Mira, Padre eterno, lo que hacemos, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Mira lo que hacemos con nuestras actitudes, con nuestra boca, Señor Jesucristo. Y que podamos, Señor Jesucristo, poner todo en tus manos, Señor Jesucristo. Cargar nuestra cruz, sí, Señor Jesucristo. Morir al pecado, morir, Señor, a nosotros mismos y resucitar para ti, Señor Jesucristo. Vivir una vida nueva, una vida abundante, una vida feliz, una vida alegre, una vida en paz, una vida en gozo, en alegría, Señor Jesucristo. A ti, Señor, presentamos nuestras vidas en esta mañana, Señor Jesús. Oh Dios eterno, a ti presentamos nuestras vidas, Señor. Y decimos, Señor, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.